¿O se me oye? Se me oye. Ahora sí. Sí. Vamos a empezar con la charla de periodismo LGTB Friendly. Y bueno, tenemos con nosotros a Paco Tomás, que es periodista y guionista de Radio Televisión Española. Y guionista del documental Nosotros Somos, que no sé cómo pronunciarlo nunca, pero Nosotros Somos. Pues la X la puedes cambiar por la vocal con la que tú te identifiques. Pues entonces, nosotros, nosotras, nosotres, con la que quieras. Pues nosotras somos. Buah, empezamos la charla y ya sé algo nuevo, la verdad, porque no tenía ni idea de que era por eso. Y bueno, también dirige Wisteria Line, no sé si tampoco lo he pronunciado bien. Lane, perdón. pero da lo mismo. Y que es un programa sobre el movimiento LGBT que dirige en Radio 5. Bueno, bienvenido, Paco, y gracias por venir. Y bueno, podéis tuitear cosas de la charla, subir a Instagram cosas de la charla con el hashtag periodismoc3m. Y si tenéis alguna pregunta a lo largo de toda la charla, no tengáis miedo de levantar la mano. Mi compañero ya Pedro, que somos pocos, pues por lo menos vamos a hacerlo. Sí, esto va a ser muy... Porque si no, si estoy yo hablando todo el rato es un aburrimiento tremendo. Y bueno, Pedro es el señor que tiene el micrófono, así que él os va a pasar el micrófono. Y bueno... me gustaría empezar la charla primero hablando de tu documental y lo que me estaba contando antes. Me gustaría que se lo contases a ellos. ¿Cómo surgió la idea de hacer el documental Nosotras Somos? Y cómo me has estado contando antes que no hay una memoria histórica del colectivo LGBT en España. Claro. Y este documental ayuda a ir recabando información y construir esa memoria. Bueno, cuéntanos. Hombre, el proyecto nace de César Vallejo, o sea, los dos creadores de Nosotros Somos, somos César Vallejo, que es el director actualmente de La Dos Noticias, y yo. El proyecto nace de César, que en un principio lo que me dice es: Paco, vamos a hacer un documental sobre la librería Berkana, que no sé si la conocéis, es la librería LGTB que hay en Madrid, librerías especializadas en pensamiento, en literatura, LGTB, hay muy poquitas. Y podemos decir que la decana es la librería Berkana, que se abrió en un principio, estuvo muy poco tiempo en la calle de La Palma, después abrió en Chueca, que precisamente fue de los primeros negocios que abrieron en la plaza de Chueca, y se empezó a dinamizar lo que era ese barrio, que era un barrio oscuro, sórdido, donde no entraba nadie. Empezó a convertirse en un lugar de luz donde se podía ir a encontrar información sobre quiénes éramos, qué sentíamos, literatura, pensamiento. Entonces, y ahora está en la calle Hortaleza. Y es mucho más pequeñita. Así que os animo a que siempre que queráis ir a comprar un libro de temática LGTB, vayáis allí, porque así mantenemos vivo ese espacio que nos queda. Porque si no, tenemos que buscar... Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero luego volveré. Si no, tenemos que buscar nuestra historia, los libros que hablan de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra lucha, nuestra literatura. Hay que ir a buscarla al Corte Inglés, a la Casa del Libro, a la FNAC, que siempre tienen un rinconcito muy pequeñito allí, que no lo vea mucho la gente, que a lo mejor pone LGTB así en pequeñito, y pues aquí es una librería entera. Entonces por eso hay que luchar por mantenerlas, ¿no?, ante la irrupción esta salvaje de Amazon. Entonces... César lo que me propone es hacer un documental sobre Berkana y cómo Berkana se convierte en un lugar donde empiezan a ir los activistas, donde empieza a ir gente para conseguir cosas. Entonces nos ponemos en contacto con Mili Hernández, que es la dueña de Berkana, que fue también una de las activistas más importantes en España, en primera fila en la lucha por... O sea, ella cambió el orgullo. O sea, Mili fue la que se sienta en una mesa con los activistas de aquel momento y les dice: no podemos manifestarnos un jueves
a las 7 de la tarde porque no va a venir nadie. Tenemos que empezar a manifestarnos un sábado, tenemos que empezar a hacerlo de una manera lúdica, para que venga gente, ¿no? Mili es un poco la madre de todo eso, ¿no? Y entonces hablamos con Mili nos empieza a contar estas historias y de repente decimos, no, pues es que aquí hay mucho más, o sea, tenemos que ampliar esto, ¿no? Y entonces es cuando nos ponemos a trabajar en la posibilidad de hacer la primera serie documental sobre el movimiento LGTB en España, pues prácticamente unos años antes de la muerte del dictador hasta la actualidad. Y entonces es cuando nos planteamos empezar a hacer ese trabajo. A medida que lo vamos haciendo nos vamos dando cuenta de que es más grande que nosotros. O sea, el equipo de nosotros somos, el núcleo duro, éramos 4 personas. Entonces era más grande que nosotros, todo lo que queríamos abarcar, los testimonios. La serie está ahí, la podéis ver. Luego ya, una vez hecha, es verdad que estamos empezando a recibir información de gente que nos va contando, yo estuve en esa manifestación del 78, yo estuve en aquella concentración que hubo en la Puerta del Sol reclamando la atención para las personas que se estaban muriendo de SIDA en los 80. Y nadie hacía caso, porque como lo que se morían eran homosexuales, pues qué más da, ¿no? Era un castigo de Dios. Entonces, estamos empezando a recibir esa información, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que es que nosotros hemos sentado un poco la base de lo que ahora todos los demás, incluido vosotras, tenéis que seguir aportando información a eso. Tenemos que seguir construyendo lo que es nuestra memoria histórica, porque nadie habla de nosotros. Nadie habla de nuestra historia. O sea, se habla de la historia en términos generales y con esa presunción de heterosexualidad que existe en toda la sociedad, pero no se habla de nuestra historia. Y por eso es tan importante mantener viva esa historia. En las charlas que dábamos, en las presentaciones de la serie, nos encontramos con gente muy joven, que puede ser, no sé la edad que tenéis ahora mismo, pero posiblemente de vuestra edad, que nos dice, es que no sabíamos que esto había pasado. Y ha pasado hace 20 años, 30 años, que en términos históricos es ayer. Entonces nos sorprende muchísimo eso. Entonces eso es porque nadie os ha contado esa historia, esa parte de la historia, ¿no? Y entonces por eso es tan importante mantener esa memoria histórica viva. Y eso es lo que intentamos con la serie. Y espero que lo hayamos conseguido, aunque sea un poquito. Que os haya provocado algo para continuar aportando cosas a esa historia. Y bueno, después de hablar del documental y de más o menos la evolución del LGBT, me gustaría que, desde tu punto de vista, como periodista, guionista y que estás metido en el mundillo, ¿cómo ves, cómo has visto la evolución de la representación LGBT en la prensa? O sea, que realmente ha sido los últimos años cuando... ¿Te refieres a prensa escrita, no televisión ni en general? La prensa. Porque cada cual tiene lo suyo, el radio... Tal. O sea, yo creo que hay un cambio importante a la hora de informar, que es el momento en el que tú informas desde tu primera persona. O sea, durante mucho tiempo la información, pero incluso la información feminista, la información sobre mujeres la hacían hombres. La información sobre la población LGTB la hacían personas heterosexuales y cis. Entonces, llega un momento en el que las mujeres dicen, bueno, perdona, o sea, es que yo tengo voz propia y yo voy a contar mi historia y voy a informar sobre mi historia. Y eso sucede igual con las personas racializadas, sucede igual con la población LGTB. O sea, llega un momento en el que, por eso es tan importante visibilizarse, que es algo que a veces nos da mucho miedo, eso de visibilizarte como mujer lesbiana, como mujer bisexual, como hombre gay o como persona trans, visibilizarte porque eso
te empodera en el momento de soy gay y soy periodista y voy a informar sobre temas LGTB en primera persona. O sea, eso no significa que una persona heterosexual y cis no pueda informar, pero es verdad que nosotros llevamos una carga histórica detrás que nos permite enfocar esa información de otra manera. Nosotros no escribiríamos un titular que es se encuentra una trans en el... ¿Cómo que se encuentra una trans? ¿Qué es esto? O sea, esa persona tiene un nombre, esa persona será una mujer, se encuentra una mujer que luego en un momento determinado de la información, si quieres apuntar que esa persona, o sea, transexual no es un sustantivo, es un adjetivo en un momento determinado, pero no es un sustantivo, ¿no? Y vemos ese tipo de titulares, ¿no? Sobre todo con la población trans. Todavía seguimos viendo en los medios de comunicación que se habla de orgullo gay. No, orgullo gay no, porque orgullo gay solo sería nuestro. Y están las lesbianas, y están las personas bisexuales, y están las identidades trans, y están las personas no binarias. O sea, no es orgullo gay. ¿Por qué seguís escribiendo orgullo gay? Y yo sé perfectamente que desde el activismo se envían comunicados siempre, se envían guías continuamente a los medios de comunicación para cómo hay que tratar esta información, cómo hay que tratar la información, sobre todo de las personas trans, que es muy complicada. Es complicado a veces cómo trato el género no binario, cómo trato un género fluido, cómo trato todos esos temas. Es verdad que son muy novedosos para los medios de comunicación y a veces no saben cómo tratarlos, pero desde el activismo se hace y se envía a los medios de comunicación. Pero la precariedad de esos medios de comunicación hace que en muchos casos no se pueda afrontar esa información. O sea, estás escribiendo rápidamente, estás escribiendo sin mucho conocimiento, pero incluso en medios de comunicación que son referentes. O sea, yo recuerdo, no sé si os acordaréis, no sé si fue el año pasado, cuando Conchita Wurst, ¿sabéis quién es, no? A quién me refiero, la ganadora del Festival de Eurovisión, contó que era seropositiva. El País, no estoy diciendo la Gaceta de Villabollullos de la Mata, El País publicó un tuit que era Conchita Wurst tiene SIDA. O sea, eso a día de hoy es una atrocidad. O sea, llevamos décadas luchando para que la sociedad diferencie entre ser portador del virus del VIH y haber desarrollado una enfermedad que es el SIDA. Esto, que se lleva luchando décadas, llega a un periódico como El País y publica ese tuit. O sea, algo no funciona. O sea, en el trasvase de la información hay un eslabón que no funciona. Y yo creo que eso se empieza a solucionar cuando gays, lesbianas, identidades trans, personas racializadas, cuando hay que informar sobre eso, mujeres, empiezan a tomar el timón de esa información y empiezan a informar sobre eso. O sea, yo veo el diario.es y veo a Marta Borràs hablando de feminismo, y es una mujer lesbiana hablando de feminismo, y esas informaciones tienen un contenido y una veracidad y una seriedad que no tienen otras, porque lo está contando el periodista desde, digamos, su propia voz, ¿no? En primera persona. Y yo creo que eso es muy importante para ese tipo de información, creo. Pero si, por ejemplo, el periodista es una noticia LGBT, pero el periodista es LGBT, pero no está formado, también Claro. O sea, porque esto realmente es cuestión de formarse, porque, bueno, por ejemplo... Pero eso ya entraríamos en el terreno de las inquietudes. O sea, tú evidentemente puedes ser LGTB, pero tener cero inquietudes. Y entonces, como tienes cero inquietudes, pues entonces para ti ser LGTB es adorar a Lady Gaga y ya está. Pues entonces dices, pues cariño, te faltan 4 cositas más, o 4, 5 o 17. Pero eso tiene que ver con tus inquietudes. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que trabajar. Hay que hacer mucha autocrítica dentro del movimiento LGTB, sobre todo dentro del movimiento gay,
Creo que las lesbianas llevan muchísimo más tiempo debatiendo sobre su pensamiento, debatiendo sobre si son lesbianas feministas o feministas lesbianas. Hay mucho pensamiento, y las identidades trans ya ni os cuento el trabajo que llevan detrás de género, de cuerpo, de... El hombre gay es el que nos hemos vuelto mucho más conservadores y nos hemos vuelto aquí un poquito... Como hemos liderado el movimiento durante mucho tiempo, pues aquí somos como los jefes del cotarro, y a lo mejor lo que tenemos es que echar un paso atrás y empezar a pensar sobre nuestro pensamiento, que eso no lo hemos hecho nunca. Y eso es importante, porque si no, es verdad que puede ser LGTB, tener cero formación, cero conocimiento y cometer gravísimos errores a la hora de trasladar esa información a un medio de comunicación, que es que además es muy importante, sobre todo en medios de comunicación generalistas, que es algo, por ejemplo, que si estuviera aquí César Vallejo nos podría contar, ¿no? César lo está haciendo en La 2 Noticias. Tú ves La 2 Noticias y de repente hay unos... Hoy, que es el día de la memoria trans, creo que hay un contenido sobre la memoria trans dentro de un informativo generalista para el gran público. Porque es verdad que luego puedes hacer información para el público, para una audiencia LGTB, ¿no? Que parece que ya pues estás predicando entre conversos y entonces ya pues es más fácil, ¿no? No, cuando esto ya es para el público, para un público más general, es mucho más interesante, ¿no? Cuando de repente en las 2 Noticias aparece una noticia sobre la memoria trans, sobre las personas represaliadas trans en el franquismo, y está contada desde una implicación personal con esa lucha, ¿no? Eso hace que el contenido, para mí, sea mucho mejor, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de trabajar ese tipo de información. Es muy importante tus inquietudes, y del mismo modo que tú no te enfrentarías a una información, incluso te diría deportiva, tú no te planteas meterte en la sección de deportes y no saberte quiénes son los jugadores y quién es el entrenador de la selección española o del Real Madrid o del Barça, ni te lo planteas. No te planteas hacer información económica y no tener ni idea de cómo funciona la bolsa. O sea, no te lo planteas. ¿Cómo puedes hacer información LGTB y no saber nada de la lucha LGTB? Es que me parece que ese ya es un problema de base, ¿no? Que yo creo que no es lo habitual cuando tú decides hacer información LGTB, ¿no? Otra cosa es que, pues eso, pues que seas un redactor de un medio de comunicación y te digan que cubras la manifestación del orgullo. Bueno, cuando tú te enfrentas a, por ejemplo, a cubrir la manifestación del orgullo, puedes decidir si la llamas manifestación o la llamas desfile. Nos encontramos con gente que la llama desfile. No, es una manifestación. Porque luego pasa lo que pasa. Luego hay gente que cree que va a una fiesta. O luego hay gente que cree que el orgullo está politizado. Bueno, el orgullo siempre ha estado politizado. Es que Stonewall fue una revuelta. Entonces siempre ha estado politizado. Y los políticos que van al orgullo van a hacer política. ¿Cómo no va a estar politizado? Claro que está politizado. Cualquier demanda de derechos civiles está politizada. Entonces, eso tiene que ver con tu posicionamiento ante esa información. O sea, que tú decidas llamarlo manifestación o incluso hay quien ha escrito cabalgata. Que tú decidas llamarlo orgullo gay o orgullo LGTB. O sea, es que luego te dicen, no, es que la gente ve lo de LGTB y no lo entiende. Venga, por favor, pero si hemos aprendido a pronunciar Schwarzenegger, ¿cómo no van a entender LGTB? O sea, bueno, pues ya está, pues cambia el chip. Si has aprendido a usar esto, pues ya está. Si has aprendido a usar esto, o sea, puedes aprender perfectamente a decir LGTB, no es complicado. Entonces, yo creo que hay que cambiar esas dinámicas dentro de la sociedad y dentro de los medios de comunicación, desde luego. Siguiendo con el tema del orgullo LGBT,
que puede ser LGTBI+. Me acuerdo que dijeron LGTBIQ+. Sí. En Orgullo dijeron eso. Sí. Hasta eso ya es otro tema, que ese es otro tema de si tenemos que poner las cosas más fáciles desde el activismo para informar sobre esto, claro, porque es que es verdad que a mi madre tú le dices LGTBIQ+, y me dice, ¿cómo qué? Entonces, claro, quizá desde el activismo hay que intentar, pero eso es un trabajo del activismo, que es intentar que el discurso llegue mejor a la población, que a lo mejor no está llegando tan bien porque está siendo tan específico que le cuesta que llegue a la población. Pero yo también me planteo si el grueso de la sociedad en la que vivimos entiende la información económica. Estoy convencido que no. Estoy convencido que la gente ve todos los informativos, tienen un momento en el que sale un periodista de economía hablando de si el IBEX... Yo estoy convencido que el 80% de la población no entiende lo que están diciendo. Entonces, bueno, pero esa información se acepta y se naturaliza, ¿no? Bueno, pues la nuestra igual. ¿Y hasta qué punto crees que los medios son los responsables de este maltratamiento al colectivo? O sea, de que también se tenga, como hemos dicho, que el orgullo no es una manifestación, sino un desfile, una fiesta, que son básicamente hombres desnudos por Madrid y todo una aberración. ¿Hasta qué punto la prensa y los medios son responsables de que la sociedad tenga esa imagen? Yo creo que los medios son reflejo de la sociedad en la que habitan. Entonces, cuando un medio de comunicación decide el Día del Orgullo, por ejemplo, te pongo el Día del Orgullo porque es a lo mejor el más emblemático y el día en el que nos hacen un poquito más de caso, porque tú mira a ver cuántas informaciones veis hoy en los medios de comunicación sobre el Día de la Memoria Trans. A ver cuánto encontráis. Pero la Semana del Orgullo, pues parece que nos hacen un poco de caso. Y el día 1 de diciembre, también, con el Día de la Lucha contra el VIH, parece que ese día se hace mucho caso sobre el VIH. El resto del año no importa nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese día, por ejemplo, o sea, los medios de comunicación cuando deciden, por ejemplo, sacar la fotografía de un hombre en tanga o en una carroza o de una drag que va vestida de monja cuando sacan esa fotografía y no, por ejemplo, la de la pancarta de cabecera, por ejemplo, o las muchas pancartas que hay con eslogans reivindicativos que tienen que ver con... Ya estás decidiendo qué información es la que le va a llegar a la gente y a tu medio de comunicación. ¿Qué es lo que más te interesa contar? Entonces, yo no estoy diciendo que no haya que reflejar lo lúdico. A mí me parece maravilloso, me parece una gran conquista. Pero es que también hay una parte lúdica en la manifestación del 8 de mayo. Y también hay una parte lúdica en muchas manifestaciones, excepto en concentraciones muy claras que tienen una reivindicación que no da cabida a nada lúdico. O sea, si nos vamos a manifestar contra la sentencia de la manada, no hay cabida a nada lúdico. Pero hay otro tipo de manifestaciones que sí tienen cabida a lo lúdico. Y sin embargo no se enfoca exclusivamente en el grupo de personas que va tocando tambor. No, en el nuestro sí, en el nuestro se enfoca mucho en lo lúdico para restarle importancia a lo otro, ¿no? A lo reivindicativo. Y yo creo que los medios de comunicación lo que hacen es reflejar la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, todo lo LGTB le interesa relativamente menos. Es como una cosa de ellos. Esto es cosa de ellos y de ellas. Y yo soy heterosexual, soy cis, no tiene nada que ver conmigo. Eso es exactamente... A mí me parece tan atroz como pensar que el hambre en África es un problema de ellos. Yo
ni vivo en África, ni estoy pasando hambre, no es mi problema. El problema de los inmigrantes en el Mediterráneo no es mi problema. Yo no soy inmigrante, yo no estoy en esa barca, no es mi problema. Entonces, ese individualismo, que es una consecuencia muy clara del neoliberalismo que estamos viviendo, ese individualismo de lo que importa soy yo, lo que me pasa a mí, y los demás que arren, o que espabilen, que yo he espabilado, espabila tú. O sea, esto de tender una mano al otro, escuchar al otro, esto no está de moda. Entonces, me parece que ese reflejo es el que hace que los medios de comunicación acaben dando una información que lo que viene es a sustentar esta sociedad que realmente en los últimos años no está siendo especialmente ejemplar. Y yo creo que es importante desde ahí, desde los medios de comunicación, empezar a cambiar eso. Y nosotros lo podemos hacer desde esos medios de comunicación. Otra cosa es, ¿qué medios de comunicación? Porque claro, los medios de comunicación generalistas están pues quitando los públicos, en los que yo creo, de la misma manera que creo en la sanidad pública y creo en la educación pública, creo en los medios de comunicación públicos como lugares evidentemente con cero injerencias políticas, claro, o sea, el sueño de la radio y de la televisión pública es que los políticos dejen de entender la radio y la televisión pública como una tele y una radio que te regalan cuando ganas las elecciones. O sea, eso es algo que hay que quitarles de la cabeza a los políticos, y eso se consigue con un concurso público que lleve los profesionales de Radio Televisión Española sean los que saquen adelante la información y no haya comisarios políticos detrás. Cuando eso se consigue, esos medios de comunicación que se ha conseguido en Radio Televisión Española, hay momentos en los que yo creo que ahora es un buen momento, con Rosa María Mateo es un buen momento, fue un buen momento en la primera legislatura de Zapatero, luego en la segunda ya empezaron a meter baza. Entonces, yo creo que eso es muy importante, esa independencia, por ejemplo. Pero en los otros medios de comunicación, detrás hay un capital. Detrás de ese capital hay una ideología. Y detrás de esa ideología hay una línea editorial. Y esa línea editorial puede decidir de qué manera se da esa información. Y ahora, y lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo, por ejemplo, en tema LGTB, que me parece que hay 3 temas fundamentales que estamos viendo. Yo te diría que en los últimos 2 años, año y medio, que es feminismo, temas LGTB e inmigración. La manera en que esos 3 temas han cambiado el enfoque en los medios de comunicación de una manera brutal. Y eso aparece con la entrada de la extrema derecha y cómo los medios de comunicación legitiman el discurso de la extrema derecha porque da audiencia. Porque da audiencia, o sea, la utilización de ese discurso machista, xenófobo, racista, LGTBófobo de la extrema derecha aparece en una España que ya había hecho muchísimo trabajo para superarlo, que ya teníamos muchísimo ganado, muchísimo terreno ganado. O sea, las encuestas de aceptación de la sociedad española respecto al matrimonio igualitario, estábamos en un 90% de la población que aceptaba el matrimonio igualitario. O sea, hemos hecho mucho trabajo para que de repente lleguen los medios de comunicación y digan, por favor, pero es que estos locos, ¿cómo molan, no? Porque de repente dicen unas burradas que molan muchísimo. Y entonces, yo en televisión lo vi perfectamente. Y también sucedió en prensa, pero en televisión es donde más sucedió. Que es como un partido político minoritario, sin representación parlamentaria, de repente empieza a estar en todas las tertulias, empieza a estar en todos los programas de televisión, porque era el que dinamizaba el debate. O sea, tú tenías un debate en el que de repente llegaba un tío que decía, pero es que los homosexuales no son normales. Entonces, como no son normales, y entonces era como audiencia, pico de audiencia, porque tienes concebir la información como si fuera Gran Hermano. Entonces vamos a espectáculo. Rosa María Calaf,
creo que lo definió perfectamente en una entrevista que hizo con Buenafuente, y es cuando ella dijo: la gente cree que está informada, pero lo que está es entretenida. Y me parece que es la gran frase. ¿Por qué es eso? O sea, en el fondo es, pues cuando Gran Hermano es muy aburrido y entonces dice Basile, pues meted ahí Danízar, que es seguro que dentro de la casa empieza a decir barbaridades, pone a la gente muy nerviosa, la gente se crispa y da juego al programa y sube la audiencia. Pues eso se ha hecho con la extrema derecha en este país. Entonces se le ha dado cabida en los medios de comunicación a un discurso que es intolerable. O sea, no es libertad de expresión. ¿Cómo va a ser libertad de expresión que o sea, la libertad de expresión es que tú puedas decir que eres racista en la barra del bar o en tu cena de Nochebuena en tu casa? Pues claro, nadie va a venir a detenerte. Pero que en un medio de comunicación tú le des altavoz, porque si tú lo que haces es entrevistar al racista y hacerle una entrevista en la que quede en evidencia, pero es que nadie entrevistaba, se les permite decir lo que sea sin cuestionar. Entonces, claro, de repente te encuentras con esa gente y ese discurso que se legitima desde los medios de comunicación a la situación que tenemos en la actualidad. Y eso es consecuencia clarísima de los medios de comunicación. O sea, para mí son los principales responsables del auge de la extrema derecha en España. Fundamentalmente los medios de comunicación que, pensando en el clickbait, en cuánta gente va a pinchar esta noticia en Internet, cómo se viraliza esta información, la audiencia que tenemos en La Sexta, el no sé cuántos, que ellos han creado, han sido los altavoces perfectos pensando en rentabilidad, han sido los altavoces perfectos del discurso LGTBófobo, machista, racista, xenófobo de la extrema derecha. Y creo que eso es algo que debería hacernos reflexionar, claramente, creo. No lo van a hacer porque evidentemente hacen caja y las cuentas salen. Claro, evidentemente, si tú pones en un programa de televisión a alguien que grita, a alguien que dice los españoles tienen que llevar pistola, es muy probable que la gente se quede. O sea, si tú estás haciendo zapping y entonces hay una serie británica, un documental de animalitos y de repente en el zapping te aparece alguien gritando los españoles de bien tienen que llevar un arma, lo mismo te quedas. Pues ahí, luego tampoco podemos rasgarnos las vestiduras cuando vemos lo que vemos. 52 diputados. Bueno, yo voy a seguir haciéndole preguntas, pero si tenéis algún momento, por favor, alguna pregunta o algún apunte. O si no estáis de acuerdo conmigo, que también lo podéis no estar de acuerdo conmigo. Que lo digáis, que levantéis la mano y os damos paso. Siguiendo con otro medio de comunicación, o sea, otro medio de comunicación, yo quería preguntarte sobre cadenas como Telecinco y si consideras que, por ejemplo, cadenas como Telecinco que alarde, bueno, no sé si está bien dicho, presumen más bien de tener trabajadores LGBT en sus primeras filas, ¿crees que ayudan al colectivo o más bien favorecen el crecimiento del estigma LGBT? Por ejemplo, cadenas sobre todo como Telecinco, que básicamente se dedican a poner hombres cis gays y ya está, que es como el pico en la pirámide social del LGBT. No sé si me he explicado, creo que sí. Yo creo que la visibilidad siempre es buena. Siempre. O sea, lo que no podemos hacer es volver al armario, volver a la oscuridad, porque entonces serán los demás los que cuenten nuestra historia como hacían antes. Entonces, a mí el papel de Jorge Javier Vázquez, aunque esté en las antípodas de mi manera de entender la información, me parece positivo, porque él está llegando a un público, él se visibiliza como hombre gay y está llegando a un público que habitualmente no le llega a ese tipo de información.
y de repente él se visibiliza y de repente hay una señora en su casa o un señor en su casa que ve esa información y que ve al presentador que dice, pues es que yo con mi novio estuve el otro día, digamos que naturalizando algo que hasta hace 30 años era absolutamente inconcebible. Pues eso con Jorge Javier, con Jesús Vázquez. Pasa menos con las mujeres lesbianas. Ahora con Sandra Barneda ha sucedido un poco, pero a Sandra Barneda le costó lo suyo porque consideraba que su orientación sexual era su vida privada, que yo no estoy nada de acuerdo con ese punto de vista, y se lo hice saber. O sea, no, tu orientación sexual no es tu vida privada. O sea, tu vida privada es el nombre y apellido de la persona con la que te acuestas. ¿Dónde te acuestas? ¿Qué haces? Eso es tu vida privada. Pero tu orientación sexual, ¿os habéis planteado alguna vez que una persona heterosexual considere que le gusten los hombres o las mujeres es su vida privada? Yo jamás en mi vida me he encontrado en la máquina de café con un compañero hetero que diga, no, es que eso es mi vida privada. No, hablan de sus mujeres y de sus maridos con total naturalidad. Somos nosotros los que de repente es como, no, es que eso es mi vida privada. Como con ese miedo, ¿no? No es, tu orientación sexual no es tu vida privada. Entonces, hasta que Sandra lo entendió, y entonces ya se visibilizó. Pero a mí me parece que esa visibilidad siempre es positiva. Porque de verdad que lo contrario es, no existes. Y si no existes, o sea, lo que no se ve no existe. Y entonces, inmediatamente volvemos a esa clandestinidad que no es de verdad nada recomendable. Entonces, a mí esa parte me parece positiva, como visibilidad, ¿no? Luego otra cosa es que Telecinco sea una cadena a quien que lo que quiere es hacer dinero. O sea, Basile lo deja clarísimo siempre. O sea, yo no soy una ONG, yo no he venido aquí a educar a nadie, que vengan educados de casa. Yo vengo a darles fiesta y a darles entretenimiento y a que lo consuman y a consumir espectáculo televisivo. Pero es que es una empresa privada. O sea, si eso lo hiciese la pública, que en alguna ocasión lo ha hecho, entonces sí que es escandaloso. Pero una empresa privada, bueno, yo decido si quiero consumir ese producto o no quiero consumirlo. El espectador tiene una responsabilidad también. Nosotros como consumidores de información, y más en estos tiempos, somos responsables de la información que consumimos, y ahora, con Twitter y con las redes sociales, responsables de la información que retuiteamos y que difundimos. Porque ahora ya no solo depende del medio de comunicación, también depende de nosotros, de retuitear una noticia falsa. Bueno, investiga qué medio de comunicación ha publicado esto, contrasta esa información. ¿Que es un poquito de trabajo? Sí, cariño, pero bueno, eres periodista, también se espera de ti. Pero no solamente como periodista, sino como población. O sea, da igual que seas panadero, que seas enfermera, que seas neurocirujana, o sea, cuando tú retuiteas una información, tienes que asumir que eres responsable, copartícipe de esa información que estás retuiteando, y esa responsabilidad creo que también forma parte de esa necesidad para cambiar ese panorama social. He hablado de 80 cosas, respondiéndote a una he hablado de 80 cosas diferentes, pero bueno. Yo voy a volver a la que te he preguntado, porque a la vez me ha surgido una duda, y es que, o sea, ¿por qué crees tú que la gente, o sea, cuando hablan de gente LGBT, solo piensan en Telecinco como si no hubiese otras cadenas como si en otras cadenas no hubiese gente LGBT? Porque a lo mejor las personas LGTB que hay en otras cadenas no se visibilizan como LGTB. Entonces, claro, lo que sí que ha hecho Telecinco es tener
personas abiertamente LGTB presentando programas de televisión. Entonces, eso te coloca en la primera fila, eso te visibiliza, ¿no? A lo mejor, por supuesto que hay personas LGTB en Antena 3, en 4, en La Sexta, bueno, Bob Pop, por ejemplo, en el programa de Buenafuente, se muestra abiertamente LGTB desde el principio. Entonces, eso es lo que hace que te en el momento en el que tú te visibilizas como persona gay, lesbiana, trans, permite eso que tú estás diciendo, que de repente el foco se coloque ahí, ¿no? A lo mejor habría que preguntarles a esos periodistas, a esos informadores, a esos presentadores que están en otras cadenas, ¿por qué no dicen que son gays? ¿Por qué no dicen que son lesbianas? ¿Por qué no dicen que son bisexuales? Yo creo que esa es la clave. Tiene que ver más con la decisión del periodista que con una decisión de cadena. Y hablando sobre tu experiencia personal, ¿alguna vez te ha perjudicado ser del colectivo para conseguir trabajo en el mundo del periodismo? Y también me gustaría mencionar que, bueno, si estuviese Alana, pues podría hablar ella, porque, por ejemplo, sí que es verdad que por las personas trans lo tienen aún más difícil. Infinitamente más. De hecho, no me sé la cifra exacta, pero el paro en las personas trans es como más del 70% u 80%. Sí. Y también enlazando con esta pregunta, me gustaría saber tu opinión sobre si crees que las nuevas generaciones de periodistas o de comunicadores lo tienen, LGBT, claro, lo tienen más fácil que tiempos atrás para conseguir trabajo, o lo vamos a tener igual de crudo, o no crudo. Adelante. A ver, la primera que me has hecho era... Si te ha perjudicado a ti. No. Yo creo que incluso te diría que me ha beneficiado. Fíjate, o sea, en el momento en el que yo... porque yo he hecho información, he hecho columnas de opinión, pero es verdad que en el momento en el que no tienes que esconderte en los interlineados, no tienes que esconderte, sino que puedes hablar en primera persona, eso te da una libertad que yo creo que te acaba beneficiando. O sea, a mí cuando me dicen si quiero dirigir el programa LGTB de Radio Nacional de España, que llevamos 10 años, que quién nos lo iba a decir, o sea, hemos pasado de todo, yo asumo que lo tengo que hacer en primera persona. O sea, yo no puedo hablar de lo LGTB como si fueran los gays, los vecinos del quinto, los gays. No, o sea, es que soy yo, es que es mi historia, es que son mis compañeros y mis compañeras de lucha por los derechos humanos. Entonces, yo creo que en el momento en el que asumo eso, yo adquiero una visibilidad que a lo mejor de otra manera no hubiese adquirido. O sea, yo creo que incluso te diría que me ha beneficiado, y de repente empiezo a recibir premios y de repente que yo pienso, a lo mejor si yo estuviese haciendo la información de otra manera, nadie se hubiese fijado en mí, ¿no? Y de repente, como la estoy haciendo desde aquí y desde este lugar, se fijan en mí, que es un poco lo que comentábamos antes con Telecinco. Lo que sucede es que yo lo hago desde un compromiso con los derechos humanos y con el activismo y con los derechos y libertades de la población LGTB, no solo española, sino también a nivel cooperación con el resto del mundo, porque no vivimos solos aquí. O sea, evidentemente tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Rusia, de lo que sucede en Chechenia. O sea, en Chechenia hay un holocausto. O sea, se está matando a la población LGTB y no se informa. No se informa. Salió una noticia hace poco, pero ¿ha habido un seguimiento de esa información? No.
¿Alguien sabe qué está pasando con esas personas? No. Eso en Uganda, en muchísimos países del mundo, en Estados Unidos. Ya no os hablo del triángulo del Salvador, Colombia, o sea, donde las personas trans tienen que huir y luego caen en manos de las maras y de todo este jaleo que es algo atroz. Entonces, es que, o sea, me parece que de verdad tenemos que visibilizarnos, porque de verdad yo creo que eso nos hace más libres a la hora de tratar la información. A mí yo creo que me ha beneficiado. Luego, respecto a las nuevas generaciones, si lo tienen más fácil, yo es que creo que lo tenemos todos muy difícil. O sea, creo que el periodismo no está pasando por su mejor momento. O sea, creo que estamos viviendo una situación de medios de comunicación muy precarios, donde se está pagando muy mal, muy mal. Eso hace que tú, a medida que estás mejor formado, piensas, ¿pero por qué tengo que estar cobrando yo este dinero con la formación que tengo? Claro, al final hay gente que se va a otros lugares porque los medios de comunicación pagan muy mal, hace que entre mucha gente, muchas veces ni siquiera con formación a cubrir esa información. Esa gente es tu competencia. Entonces, yo creo que estamos en un momento difícil para todos, independientemente de tu orientación sexual, porque los medios de comunicación no están en su mejor momento. Estamos viendo medios de comunicación que continuamente están lanzando información manipulada, noticias falsas, y son medios de comunicación con una cabecera que reconocemos perfectamente. Estamos viendo cómo esa industria del entretenimiento invade la información. Nos lo están poniendo muy, muy difícil para hacer información, de verdad. Son unos tiempos complicados. Pero yo, como confío en vosotras, confío en la generación que viene ahora y que tenéis que estar muy hartas, y entonces como estáis muy hartas vais a provocar una pequeña revolución. Yo, toda mi esperanza está en vosotras. Entonces espero, por favor, que provoquéis ese cambio, porque es necesario. O sea, es necesario dentro de los medios de comunicación empezar a cambiar eso. Bueno, tenemos una pregunta. Vale, yo por ejemplo, no sé si está funcionando. Hola, esto está en verde, pero no sé si se me escucha en el streaming. Bueno, yo sí que es verdad que ahora mismo actualmente los medios de comunicación están bastante en declive, sobre todo en cuanto a tratar temas de colectivos oprimidos. Y que también es verdad que... Sí que se me escucha. Vale, y también es verdad que creo que las personas que estamos aquí ahora mismo estamos bastante hartas de cómo se trata a los colectivos oprimidos en los medios y demás, y que nos gustaría cambiar las cosas, pero sí que es verdad que hay una base, y hay una base donde las personas que están al cargo de los medios de comunicación más importantes son personas que ahora mismo sí que es verdad que estamos en una situación bastante de por debajo de ellos en cuanto a que no tenemos el poder de alcanzar y hacer esos grandes cambios. Entonces, ¿cómo crees que tendríamos que empezar a actuar desde ahora mismo como estudiantes para ir poco a poco cambiando las cosas? ¿O cómo podemos irrumpir en los medios de una forma en la que se dé visibilidad a diversos colectivos que no la tienen o que se trata bastante mal? Yo creo que, o sea, si de repente tenéis la fortuna de entrar en un medio generalista y mañana pues os contratan en El Mundo, os contratan en El País, os contratan en Telecinco, os contratan en la SER o en Radio Nacional de España. Yo creo que lo más importante es el momento en el que te visibilizas y afrontas la información que tienes que dar desde tu compromiso con esa información. Entonces, y luchas por esa información. Y cuando te reúnes con tu jefe y tu jefe dice, bueno, pero es que este enfoque, bueno, pues es que este enfoque es el enfoque que yo considero como profesional del medio de comunicación, que es el correcto, porque este otro enfoque que tú me planteas genera esto otro. Entonces, o sea, pelear
por esa información, por ese titular, por ese contenido, por esa documentación que estás ahí aportando, por ese reportaje, pelearlo dentro de ese medio. No te voy a decir que sea fácil, pero hay que pelearlo desde ahí. Y la otra opción es que antes no existía, hace 30 años era inconcebible y ahora es posible, que es voy a crear mi propio medio de comunicación. Y eso lo ha hecho la gente, por ejemplo, de Dos Manzanas, que es el portal de información LGTB más importante que hay en España. Pues eso es un grupo de personas que se juntan para informar sobre noticias LGTB que los medios de comunicación no informan o que pasan por encima. Bueno, pues ahí está Dos Manzanas, por ejemplo. Ahí está la gente de Maldito Bulo, que de repente se juntan y dicen, bueno, nosotros vamos a informar sobre lo que se está desinformando. Sobre toda la desinformación y las noticias falsas, lo vamos a hacer nosotros. O sea, esa también es una salida. No esperar que el abrazo del gran padre nos coja aquí para... Bueno, a lo mejor también tenemos que buscarnos nosotros el lugar, y ahora es posible. Gracias a Internet, gracias a un montón de cosas, es posible. Y sobre todo a la profesionalidad que existe, por ejemplo, en otras materias, por ejemplo, la crítica cinematográfica o la crítica teatral. Hace 30 años eran pequeñas columnas dentro de los medios de comunicación. Ahora tú vas a una rueda de prensa de un estreno teatral o de una película y la inmensa mayoría de los periodistas que están sentados trabajan en webs, incluso en blogs, digamos, más con una cierta difusión. Y están ahí dando esa información que muchas veces llega más lejos que la columna del País. Entonces, o sea, yo creo que esa también es una cuestión de profesionalidad, de profesionalizarte tú en esos contenidos desde una página que de repente es, pues aquí vamos a tratar la diversidad y vamos a hacer una página sobre diversidad y vamos a tratar esa información y vamos a hacer entrevistas y vamos a hacer reportajes. O sea, a mí me han entrevistado estudiantes que lo que tenían era una página, habían abierto una página porque querían hablar de derechos humanos. Y tenían esa información y venían con su cámara de fotos y te hacían fotos o te grababan con la propia cámara de fotos, te hacían una entrevista, fotos buenísimas y las colgaban. Esa profesionalidad luego en la transcripción de la entrevista, porque claro, si lo haces muy cutre y lo haces mal, pues evidentemente tú solo te estás... Pero si lo estás haciendo bien, o sea, eso de repente te da una proyección, la gente lo empieza a retuitear, empieza a hablar de ese contenido, haces una buena entrevista, pues si haces una buena entrevista y tienes unas buenas respuestas, eso se va a mover, se puede viralizar. Es verdad que necesita más esfuerzo que si lo hace La Sexta, evidentemente, o si lo hace El País. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. ¿Alguien me tiene una pregunta o prosigo? Bueno, pues o una pregunta o lo que sea, ya os digo. Incluso no estoy nada de acuerdo contigo. ¿Crees que tus contenidos, o sea, por ejemplo, el documental, el programa que diriges, hubieses tenido la misma libertad si lo hubieses hecho, o sea, bueno, primero de todo, te lo hubiesen cogido en alguna cadena privada y luego, si en el supuesto de que sí, ¿tendrías la misma libertad que tienes en RTV? Yo creo que no. No. O sea, yo la libertad que he tenido en Radio Nacional de España, incluso en momentos difíciles, porque si os digo que llevamos 10 años como Wisteria Lane, podéis echar la vista atrás, 10 años en este país, hemos tenido momentos difíciles. En ningún momento, ningún directivo de la casa ha venido a decirme de esto no se habla. En ningún momento. Y nosotros, o sea, no era... O
sea, nosotros hemos dado caña a quien atentaba contra nuestras libertades y nuestros derechos desde su discurso. Lo hemos hecho siempre, independientemente de quién fuese. Es verdad que para que te salga un homófobo en Unidas Podemos, claro, es más que lo sabrá, porque esto no tiene que ver con ideologías. Hay bastantes homófobos en la izquierda. Entonces, para que te salga uno en Unidas Podemos, tienes 52 en Vox o tienes 47 en el PP. Entonces, claro, no es esto de, es que esta información está sesgada. No es que esté sesgada, es que las declaraciones homófobas las está haciendo un obispo, las está haciendo un cardenal, las está haciendo un dirigente de un partido de la derecha. A mí me encantaría darle caña a uno de la izquierda que hiciese un comentario LGTBófobo, pero es verdad que se cuidan mucho de hacerlo. Porque, claro, evidentemente dentro de sus formaciones políticas eso es una lápida que te cae encima. Dentro de las otras formaciones políticas, pues está bien visto y está aplaudidito y te dan unas palmaditas en la espalda o bueno. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que gestionar esa información desde ahí y nunca nos han venido a decir nada. Es verdad que también hay gente que nos ha dicho, bueno, es que vosotros habéis sido durante muchos años su estrategia. O sea, durante muchos años han dicho, pero ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Cómo vamos a despedir a periodistas porque piensan diferente? Si tenemos aquí a los maricones que tienen un programa de radio y están diciendo lo que quieren todos los días. Y a veces piensas, bueno, a lo mejor es verdad que nos han utilizado y han podido decir, pero si están estos aquí, pues absoluta libertad y dicen de todo. A las 12 de la noche que nos ponían, pero bueno. Bueno, pues incluso en ese caso me parece bien, porque ya nos encargaremos nosotros de que nos vean y de que nos escuchen. Entonces, yo creo que absolutamente en una privada sería inconcebible, porque en una privada lo primero que hace es ver cuentas, ver rentabilidad. Y cuando la rentabilidad está por encima de los derechos humanos, pues entonces apaga y vámonos. Entonces, claro, ellos lo primero que verían es, a ver, qué audiencia tiene, qué feedback nos da, porque en las emisoras o televisiones privadas hay publicidad. En Radio Nacional no hay publicidad y en Televisión Española tampoco. Entonces, la publicidad es una fuente de ingresos para los medios de comunicación privados y tú, la audiencia que tenga tu espacio, es lo que va a decidir el precio que le vas a cobrar al anunciante que va a ir en medio de tu programa. Entonces, si no tienes buena audiencia, no me sirves, porque no voy a poder cobrar lo que quiero cobrar a este anunciante. Y eso, hablando de derechos humanos, de la población LGTB, del género fluido, de las identidades trans, de la persecución a los homosexuales en Chechenia, de el PIN parental, pues claro, o sea, eso no te va a dar audiencia. Entonces yo estoy convencido que hubiésemos durado en una radio como la SER, por ejemplo, 2 telediarios. De hecho, tenéis el caso, no sé si conocéis el programa Carne Cruda, que era un programa que nació en Radio 3. En Radio 3 se lo cargan, justo en ese año, cuando se lo cargan, le dan el Ondas al mejor programa de radio y lo coge Prisa. Claro, Carne Cruda en Prisa dura 2 telediarios. Claro, es que es absolutamente imposible hacer un programa como Carne Cruda con los anunciantes. O sea, ¿cómo un programa como Carne Cruda va a denunciar la mafia de las tarjetas Black cuando Bankia se anuncia 5 minutos después?
Entonces es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué pasó? Que Carne Cruda al final ha tenido que convertirse en un programa autofinanciado de alguna manera con productores y con un crowdfunding, digamos, de alguna manera, que tú decides invertir en ese programa para que te informen desde un lugar libre, sin presiones de anunciantes, de empresas, de bancos, que te van a decir qué es lo que puedes decir o qué es lo que no. Yo cuando trabajaba en prensa había muchísimos contenidos que, claro, podían implicar a un anunciante. Cuando implicas al anunciante en el contenido, se pone muy nervioso todo el staff del medio de comunicación, muy nervioso, porque es una página de publicidad. Y eso es, entonces, a ver cómo vamos a tratar esta información. Entonces, claro, ¿hasta qué punto somos libres para tratar una información? Si de repente mañana descubrimos un pufo tremendo o un acoso a trabajadores LGTB en un banco, ¿cómo vamos a poder tratar esa información si el banco va a poner una página de publicidad en ese medio de comunicación que es un buen dinerito? ¿Cómo vamos a tratar esa información? Por eso confío tanto en los medios de comunicación públicos, porque es el único sitio desde donde no hay una presión, o no debería haberla, para poder tratar esa información con absoluta independencia. ¿Y qué sientes al tener la suerte de que tu programa, y también tu documental, esté en RTV? O sea, ¿cómo sientes al tener una ventana al mundo donde puedes hablar de todo el movimiento LGBT sin censura? Y ¿qué se siente al tener eso? Cosa que muy poca gente, pues casi sí, nadie tiene. Hombre, te da mucho subidón, pero también es verdad que si supierais cómo hacemos Wisteria Lane, pues entonces diríais, ojo. Y si supierais lo que cobramos por hacer Wisteria Lane, lo mismo decíais, pues no sé si me compensa. Sí, pero forma parte del compromiso. O sea, forma parte de ese compromiso. Si yo solo hiciese Wisteria Lane, yo no podría vivir en Madrid, por ejemplo. No podría pagarme un alquiler en Madrid. O sea, yo es porque hago muchas más cosas en mi vida profesional. Solo con Wisteria Lane yo no podría pagarme un alquiler. Entonces, eso también te condiciona muchas veces la manera en la que tienes que afrontar tu trabajo. Y para mí es un compromiso. Para mí es un compromiso y por eso sigo haciendo Wisteria Lane, por mi compromiso, no porque me pague el alquiler, por decirlo de alguna manera. No es un interés económico, es un interés por los derechos humanos y por la lucha LGTB. Entonces eso, la verdad es que ¿sabes? Sobre todo hay dos cosas que me he dado cuenta en estos 10 años que me reconcilian mucho con el medio de comunicación y con mi trabajo. Una es la cantidad de personas heterosexuales y cis que nos escuchan. Que eso me tranquiliza mucho, porque me da la sensación, pues eso, que a veces pues es predicar entre conversos, pues bueno, claro, estamos hablando de nosotros y esto se queda solo entre nosotros. No, los derechos civiles son logros de toda la sociedad en general. No son logros de los inmigrantes, no son logros de las mujeres, no son logros de las personas racializadas, son logros de toda una sociedad que se convierte en una sociedad mejor. O sea, cuando todos tus ciudadanos, independientemente de su raza, de su orientación sexual, de su género, están respaldados por una serie de leyes, eso hace a la sociedad en general mejor. Entonces, por eso me parece muy importante que haya oyentes heterosexuales, muchos, del programa. Y luego, la cantidad de gente que nos escucha en América Latina, que eso también me da mucho subidón, porque allí, de verdad, la situación cada vez es más
complicada en materia de derechos LGTB. Hay pues determinadas políticas en Argentina, algunas cositas así, pero en general, claro, tú sales de Buenos Aires y pues eso es como salir de, bueno, pues tú puedes ir con tu pareja de la mano por Chueca, pero intenta ir con tu pareja de la mano por Moncloa. A lo mejor la reacción de la gente que te cruzas por la calle es distinta también. Entonces eso también sucede allí, ¿no? Entonces la cantidad de gente que hay en América Latina que nos sigue y que nos envía mensajes y de la cantidad de información, de la manera en la que les estamos empoderando para enfrentarse a su día a día, eso también me da buen pálpito. Y bueno, ya voy a cambiar un poco y voy a preguntarte una cosa sobre redes sociales. Y bueno, junto con más gente, pues realmente eres como un altavoz para el colectivo. ¿Y crees que es más fácil dar visibilidad al colectivo por redes que por la prensa? Hombre, claro, es que las posibilidades que tienes de que una información a través de Twitter llegue a lo mejor a más gente que una columna de... Bueno, es que yo las columnas de opinión lo que hacía era colgarlas en Facebook y una vez que se publicaban en el medio de comunicación, yo las colgaba en Facebook y en Twitter. O sea, para que eso se moviese, porque la gente realmente no va a ir al medio de comunicación a leer la información. E incluso te diría que el medio de comunicación en el que yo escribía tenía esas columnas de opinión para suscriptores. De manera que esta política de algunos medios de comunicación en papel que creen que la gente va a pagar por leer el artículo de opinión. Entonces, claro, yo ponía el link, la gente entraba en el link del medio de comunicación y se encontraba con, a lo mejor, las 2 primeras líneas y luego suscríbete para ver el resto del contenido. Claro, la gente no lo hacía. Entonces yo lo que hacía era coger ese artículo, me lo llevaba a mi blog y lo retuiteaba y lo difundía, porque lo que me interesa es que llegue esa información. No que... O sea, que me dé dinero esa información, me preocupa bastante menos a que esa información se difunda. Entonces a mí me parece que hay que aprovechar, hay que utilizar las redes sociales para eso. Me parece fundamental. No hacerlo me parece un error. Entonces yo creo que sí que hay que hacerlo. Es verdad que compites con mucha basura, compites con mucha desinformación y tienes que estar ahí a machete un poco. Twitter es la selva. Entonces tienes que ir allí como... Pero bueno, pero ahí estamos. O sea, y yo creo que la gente también, cuando alguien te sigue en Twitter, pues es porque decide que la manera en la que le estás dando esa información le interesa. Que los contenidos que tú retuiteas y que las cosas que tú comentas le interesa, porque si no, no te sigue. Entonces yo creo que en el momento en el que notas que hay mucha gente que está siguiendo esa información, lo que tienes que hacer es ser fiel a ti mismo, no traicionarte a ti mismo y ser fiel a esa información y utilizar desde luego las redes sociales, sin lugar a dudas. ¿Y sientes cierta ¿sientes cierta responsabilidad para con el colectivo en tus redes, en tu programa, en todos tus trabajos? Intento no sentirla, porque eso me acojonaría. Y entonces lo mismo me haría replantearme, que lo he hecho, O sea, en los últimos 2 años, antes no lo hacía, pero en los últimos 2 años he borrado tweets antes de... O sea, los he escrito y antes de dar he dicho, borra. Y no los he publicado. E incluso he publicado tweets y los he borrado. Esto lo he hecho en los últimos 2 años, antes no lo hacía. Porque es verdad que vivimos en un clima especialmente complicado para eso. Y Twitter es un sitio en el que está muy bien para difundir información, pero está muy mal para analizar la información. Y desde luego para debatir
ni se te ocurra. O sea, Twitter no es el lugar. Entonces, claro, es muy difícil que con unos determinados caracteres tú puedas dar la información necesaria de contenidos que a veces son muy complejos. Muy complejos. O sea, yo he tenido, pues yo qué sé, la polémica de la mariconez, noté. La polémica de Scarlett Johansson y el personaje que tenía que hacer trans y que al final no lo hizo por las expresiones. O sea, yo he tenido muchos jaleos en Twitter y es muy difícil intentar que la gente comprenda esa información, comprenda la información que estás dando, porque claro, tienes muy poco espacio, la información no va por un único canal, va por una inmensidad de canales, de manera que tú estás explicando por aquí y te están atacando desde este otro lado o sea, sin haber leído este contenido que tú ya has difundido por aquí. Entonces, claro, tienes que estar como apagando fuegos, que casi estás como el de Matrix, en ese universo que es como... pero entonces es muy difícil. Entonces yo creo que Twitter está muy bien para difundir información, pero es nefasto para el debate. Nefasto para el debate. Entonces creo que no hay que debatir en Twitter. Hay que buscar otros foros para el debate. Me parece mucho más interesante esto, que si de repente no estáis de acuerdo, pues tú puedes decir, no estoy de acuerdo, y argumentar, que no Twitter, que es un lugar donde no puedes argumentar absolutamente nada. Entonces, eso sí que te da una cierta responsabilidad a la hora de soltar un tuit o de decir determinadas cosas. Con, por ejemplo, todo lo sucedido en el Orgullo con Ciudadanos, para mí fue muy, muy complejo tratar esa información y desde dónde hacía esa información, ¿sabes? Porque yo tampoco quería hacer... Por eso al final hemos abierto una cuenta de Wisteria Lane en Twitter, porque tampoco es lo mismo Wisteria Lane que Paco Tomás. Y creo que yo tengo la libertad como ciudadano de opinar determinadas cosas y no tengo por qué hacerlo bajo la marca de Radio Nacional de España, que eso es mucho más conflictivo. Entonces yo creo que yo, desde mi cuenta de señor Paco Tomás, yo ahí puedo decir con absoluta libertad lo que opino de la actuación de Ciudadanos en el Orgullo, o de ir con una bandera arcoíris a una concentración en Colón con la extrema derecha. Pues esos, porque que han sido dos conflictos recientes en Twitter, de los que aún estoy pagando las consecuencias. Yo aún en mi página web, cada semana, tengo mensajes insultándome por mi posicionamiento en esos dos casos. Mensajes insultándome cada semana en mi página web. Pues ya está. Bueno, supongo que esto tiene que ver con los tiempos también y son las consecuencias de una sociedad tan polarizada en la que estamos viviendo. Pero vamos, sí me da responsabilidad. Hola, que me gustaría ¿Qué hacer tal? una pregunta. Dada la actualidad política en España y como persona que pertenece al colectivo LGTB, ¿piensas que es consecuente darle el voto a la derecha, que está abierta a pactar con la ultraderecha, que atenta tanto a los derechos humanos y a los derechos del colectivo? Claro, es que como ahora nos hemos encontrado, antes, por ejemplo, en la lucha LGTB había una unidad, era un todos a una, porque, y eso es lo que, por ejemplo, se consigue para conseguir el matrimonio igualitario, que el matrimonio igualitario es la consecuencia de parejas que morían por el SIDA
y tú no tenías derecho, como pareja de esa persona que había muerto, no tenías derecho a nada. Las familias llegaban y cambiaban la cerradura de la puerta y te echaban todo lo que tenías, todas las cosas que tenías en la casa te las echaban a la escalera. No tenías derecho a nada. Entonces de ahí nace la reivindicación del matrimonio igualitario. O sea, de parejas que morían y que tú como pareja no podías ni heredar, ni siquiera seguir manteniendo ese piso. De ahí nace esa lucha, ¿no? De la lucha del matrimonio igualitario, cuando los activistas llegan a reivindicar eso a los políticos lo primero que dicen es, pero si sois 4, o sea, esto es si sois 4, venís aquí a reivindicar algo que solo le importa a 4 personas. Y ahí es donde los activistas dicen, pues ahora os vamos a demostrar que no somos 4. Y es cuando empiezan a dinamizar el orgullo. Y en esa lucha estamos todos a una. Todos, independientemente de tu ideología, están todos a una. Eso a partir del matrimonio igualitario, que hay una relajación en la lucha, de repente empezamos a ver esa diversidad. Claro que había personas gays y lesbianas en el PP, por ejemplo, pero estaban quitando 2 personas que yo conozco dentro del PP, visibles como gays dentro del Partido Popular. Luego ya la llegada de Maroto, de Oyarzábal, llega un poquito después, se mantienen un poco en el armario durante mucho tiempo. Los que llegan un poco cambiando esa dinámica es precisamente Ciudadanos, que son los que llegan con un discurso LGTB dentro de una ideología de derechas. Y yo creo que eso, a raíz del último orgullo, se fragmenta. Yo creo que en el último orgullo sí se fragmenta como una corriente dentro de la población LGTB, dentro de unos partidos de derechas que lo enfocan desde un punto de vista más de sus intereses de clase, me atrevería a decir, que de su defensa de los derechos humanos dentro de ese colectivo, ¿no? Entonces, claro, para esa gente no es tan grave pactar con la extrema derecha. De hecho, si tú hablas con alguien de Ciudadanos, lo que te dirán es que ellos son el dique de contención de Vox en todos esos pactos. Que gracias a ellos, Vox no es tan salvaje en esas comunidades en las que gobiernan. Luego ya depende de que tú te lo creas o no te lo creas. Yo veo la información que veo y no me lo creo, pero soy yo, porque veo la información, veo lo que sucede en esas comunidades en las que gobiernan esos 3 partidos. Pero a mí no me parece lógico. O sea, yo soy partidario del cordón sanitario, que es verdad que en Europa no ha dado muy buenos resultados. Pero a mí me parece más importante dejar muy claro que independientemente de tu ideología, que puede ser perfectamente neoliberal, tú puedes ser un gran liberal porque tu mentalidad a la hora de enfrentarte a tu sociedad y a cómo se dinamiza tu sociedad responde más a unos principios liberales que a otro tipo de ideología, y tener una conciencia LGTB. A mí no me... Puedes ser de derechas perfectamente y puedes creer en Dios y puedes ir a misa y ser gay y ser lesbiana y ser trans. No tiene nada que ver. Pero creo que si no te enfrentas a quien quiere mermar tus derechos y a quien quiere mermar tus libertades, pues le estás haciendo un flaco favor a la causa. Y entonces yo creo que ahí es donde yo personalmente creo que no soy nada partidario de tenderle la mano a la extrema derecha. Absolutamente nada partidario. No sé si vemos los últimos resultados electorales, yo me atrevería a decir que incluso han pagado
consecuencias de haber hecho eso. Porque si tú pactas una política, si tú pactas con alguien de la extrema derecha y te haces cómplice de un discurso de la extrema derecha, al final hay una parte del electorado que pensará, ¿para qué voy a votar a la copia si tengo el original? Entonces votan al original. Creo, es una lectura bastante burda, pero bueno, pero creo que algo de eso hay. Bueno, ya se nos está haciendo un pelín tarde, así que vamos a cerrar ya la charla. Muchísimas gracias, Paco, por venir y por estar con nosotros. A vosotras. Y gracias a vosotras por venir a esta charla. Y bueno, luego a las 12:30 en la 14011 hay una charla de diseño en los medios, Graphic Design is my passion. Y bueno, mañana seguimos con otras 2 charlas y ya está. Y que gracias a todos por venir y ya aquí se acaba. He utilizado el femenino genérico porque como hay mayoría de mujeres, pues me parece lógico utilizar el femenino genérico. Muchas gracias. Pues un placer. Igual.